nosotros es eso, tener fe. Tener fe para nosotros es creer, ¿ok? Pero, ¿qué es creer en... ¿Cuál es la palabra creer en griego? Es pistis. Pistis se escribe así. Pistis significa creer también. Y como ya lo he explicado antes, ¿qué significa creer? Tener fe. ¿Ya? Tener fe. Entonces, en español, ¿qué es creer? Un ejercicio psicológico positivo, que es lo mismo que tener fe. ¿O no? Sí. Pero cuando estudiamos la palabra en hebreo es la palabra emuná. Emuná. Es la palabra emuná. ¿Ok? ¿Qué significa emuná? Porque es la palabra, mire, en español la palabra es creer. Fue traducida del griego de la palabra pistis. Y la palabra griega fue traducida del hebreo de la palabra emuná. O sea que es la misma palabra, solo que en hebreo, en griego y en español. Pero es la misma palabra, solamente que se ha traducido al idioma siguiente. El punto es de que creer, nosotros entendemos creer como tener fe. ¿Y qué es tener fe? Es creer positivamente lo que esperamos. Porque eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero es un versículo que no debemos de entenderlo de esa manera tampoco. Es pues la fidelidad, es pues la emuná, la instancia última de nuestra esperanza, la demostración de lo que no se ve. ¿De quién estamos hablando ahora según el texto? De Cristo. Pero en español es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces cualquier cosa podemos esperar. Yo puedo tener fe para poder obtener una casa o para poder obtener un carro, pero el texto originalmente no se refiere a cualquier cosa, se está refiriendo a Cristo. Es pues Cristo, porque Cristo es intercambiable con emuná, ¿ya? Entonces puede decir, donde dice, es pues la fidelidad, pudiera decirse también, es pues Cristo, como quien dice, la última chance que nos quedaba para salvación. Es pues la fidelidad, la última instancia de nuestra esperanza. ¿Se da cuenta? Es diferente. Entonces, cuando estudiamos la palabra creer, en español, pensamos en que tenemos que tener fe. Eso es lo que se pensó de Abraham. Abraham tuvo fe y por tener fe, Dios le pagó con justicia. Entonces, cuando estudiamos la palabra pistis en griego, también entendemos que pistis significa creer y por ende, entonces creer en griego también es tener fe. O sea, creer en algo, probar algo, como la ciencia, ¿no? La ciencia prueba algo y cuando demuestran lo que han probado, entonces creen en él. ¿Ya? Pero en hebreo, ¿qué es emuná? Emuná significa fidelidad.
Mire cómo ahí ya cambia la cosa. ¿Y qué es fidelidad? Esto ya se los he enseñado. De fe. Ser fiel. Sí, ser fiel. Ser fiel. Mire cómo vamos llegando ahí, pues. Emuná significa ser fiel. Ahora, ¿cómo nosotros podemos dar la explicación de lo que pasa aquí con Abraham? Y creyó Abraham a Dios. ¿Cómo podemos responder ahora esta frase con esta palabra, con estas palabras que hemos estudiado acá? Y creyó Abraham a Dios. Entonces encontramos que la palabra emuná viene de una raíz que es esta. Amán. Miren, es la misma raíz. Porque esta es una nun, pero una nun cuando va al final de una palabra, entonces se llama nun sofit. Ya se hace diferente, pero es la misma letra. Incluso aquí podemos decir amén, que es la palabra que nosotros siempre usamos cuando queremos afirmar algo, ¿verdad? Amén. ¿Ah? Dios es grande, hermanos. Amén, decimos. ¿Ah? ¿Por qué decimos amén? Porque amén es una afirmación, pero no tanto es una afirmación como decir sí, sino que siempre debemos entenderlo como una afirmación incambiable, una afirmación que no cambia. ¿Sí me entiende, hermano? Sí. Por eso, cada vez que se dice algo de Dios, cada vez que se exalta el nombre de Dios, con toda seguridad hay que decir amén, porque con seguridad esas cosas no van a cambiar. Dios es grande. Amén. Dios es amoroso. Amén. Dios es infinito en poder. Amén. ¿Ah? Nunca eso va a cambiar. El problema es cuando uno dice, hermano, yo le amo en el amor del Señor. Amén. Ahí sí que no sé. ¿Ah? Porque de un humano a otro, Sí, ya. ahí hay ahí puede haber un gran abismo, hermano. ¿Ya? De un humano a otro no se puede decir amén a cualquier cosa. Pero cuando exaltamos el nombre de Dios, podemos decir amén. Entonces, la raíz de emuná es amán. ¿Y qué significa amán? ¿Qué significa amán? Amán significa educar. Educar. O si queremos, podemos poner también educar o enseñar. Educar o enseñar, hermano. Interesante, ¿va? Porque entonces, mire de dónde venimos. O sea, la raíz de esta palabra, hermano, hasta dónde viene a terminar, a creer. Y creer hoy en día es, declara con tu boca y será hecho. Créelo y lo que digas con tu boca será hecho. Entonces la gente está tan equivocada que hoy está diciendo cosas como, yo creo que Dios me va a dar tal cosa, yo creo que Dios me va a dar tal cosa. Eso puede entrar en conflicto con el propósito de Dios. Porque qué tal yo tengo fe y creo mentalmente de que Dios va a hacer algo conmigo que no está en el propósito de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Mi fe va a poder más que el poder de Dios? No. Nunca. Entonces el propósito de Dios siempre va a vencer y mi fe va a perder. Por eso es un mal concepto esto de que tengo que tener fe o tienes que tener fe. No, no es así. Porque esto se trata de la fidelidad de Dios, no es de mi fe. No es de mi fidelidad. Yo no soy fiel. Nadie de nosotros es fiel. Busqué en el mundo alguien que fuera fiel, alguien que buscara hacer el bien y no encontré a ninguno. Entonces por eso que tenemos una palabra que es así. Min. Un ma'amin. ¿Quién es un ma'amin? Dios.
¿Quién es un ma'amin? Alguien, esto es pasivo, miren, es la misma raíz, pero es pasivo. Entonces, si amán significa educar, ¿qué sería un ma'amin? Alguien que ha sido Educado. educado. Alguien que sea enseñado. Enseñado. Y no solamente educado, sino que un ma'amin es alguien que demuestra ¿Qué sabe? lo que Es se le ha enseñado. Se le ha enseñado. Demuestra lo que ha sido, en lo que ha sido educado. Entonces, un ma'amin es alguien que demuestra lo que se le ha enseñar. enseñado, perdón. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de dónde viene la palabra creer? Donde dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora que tenemos esta explicación, hermanos, ¿cómo debemos entender ahí arriba donde dice, y creyó Abraham a Dios? Dios primero le enseña a Abraham, porque a nosotros se nos es concedido la capacidad, y cuando recibimos la capacidad, recibimos la enseñanza, recibimos la educación. Pero en ese instante, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser un ma'amin, demostrar lo que Dios nos ha revelado, demostrar lo que Dios nos ha enseñado. Por eso es que el texto, debemos de entender el versículo 6 de Gálatas 3, debemos de entenderlo como, y demostró Abraham fidelidad, miren, fidelidad por Dios, porque ahí no debemos entender a Dios, porque lo que está citando Pablo es un texto del Antiguo Testamento, que dice Behemin Bahashem. El prefijo ba puede significar en o por. Se dice así: Vehemin. Mire. Ahí está. Vehemin Bahashem. Y este prefijo que está aquí, va, significa en o por. Y aquí dice, en hebreo, en el Antiguo Testamento, que es el texto que Pablo está citando, dice, y demostró. Mire, aquí está la misma raíz, ¿ven? Emin. Sí. Y demostró fidelidad por Dios. No es a Dios. Abraham no le estaba demostrando a Dios nada, sino que Abraham estaba demostrando Por Dios. al mundo la fidelidad de Dios. Entonces viene Dios, y cuando hizo ese acto con Abraham, cuando hizo esa forma de justificar a Abraham y de darle su justicia, entonces dijo, esta va a ser la forma con la que voy a salvar a la humanidad. Lo que Abraham acaba de hacer. Claro, pero sabemos que Dios estaba detrás de todo eso. Amén. Abraham demostró la fidelidad de Dios al mundo. Entonces nosotros, hermanos, en vez de nosotros estar tratando la manera de convencer a Dios o demostrarle a Dios para que Él nos salve, no.
No podemos hacer eso, porque entonces eso sería como darle a Dios primero para que nos sea recompensado. Y Romanos 11:3 dice, nadie le ha dado a Dios primero para que se le sea recompensado, porque todo es por Él, de Él y para Él son todas las cosas. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que nadie tenga de qué gloriarse. Porque en cualquier momento Dios nos dice, oye, ¿y yo por qué te di mi justicia? Porque yo creí en ti. Entonces sería como jactarse de que nosotros hemos tenido fidelidad dentro de nosotros para que Dios pueda derramar de su justicia sobre nosotros. Y eso no es así. Nosotros demostramos fidelidad, pero no una fidelidad que nace en nosotros, sino una fidelidad que hemos recibido, como lo dice Filipenses 1:29. A vosotros os es dada la fidelidad para que ustedes la demuestren al mundo. ¿Cómo lo hizo Abraham? Si nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos tocara creer, ¿cuándo fuéramos salvos nosotros? Si estamos muertos. Nunca. Adán debió haber demostrado esa fidelidad, pero aún así Adán no demostró esa fidelidad, sino que incurrió en pecado. Y por haber Adán entrado en pecado, el pecado pasó a toda la humanidad. Por eso la humanidad no puede nacer en la humanidad algo como fidelidad para que Dios lo pueda salvar. Al contrario, Dios es quien derrama su fidelidad sobre nosotros, porque dice, y cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, Él os dio vida. Wow. Por gracia sois salvos. Amén. Y esto dice, No de vosotros. no de vosotros. O sea que ustedes no tienen nada que ver en la salvación. Pues esto. Porque si no dijera, y esto de que por gracia sois salvos, es porque ustedes creyeron. Entonces al final, aún el creer se convertiría en una obra, en un mérito. Miren lo que dice Romanos capítulo 4, y con esto vamos a terminar. Romanos capítulo 4 dice, vamos a leerlo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea, según el mérito humano. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? En Génesis 15:6. ¿Qué es lo que? En Génesis 15:6 es que dice esto. Voy a poner acá para que sepamos de dónde lo está diciendo. Génesis 15:6 dice, Behemin bahashem bayachshebeha letzdaka. Es en Génesis 15:6 que nos está diciendo qué es lo que está pasando. Y Pablo lo cita en el Nuevo Testamento. Y lo está citando en Romanos 4, en donde dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, dice otra vez, creyó. O sea, ¿cómo tenemos que ponerlo ahí? Exhibió. Ahora vea. Exhibir. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El pensar que Abraham primero cree a Dios, entonces ahora Dios se siente en deuda con Abraham. Porque como tú creíste en mí, hoy tengo que derramar mi justicia sobre ti, porque te tengo que pagar el hecho de que hayas creído en mí. ¿Ya? Y mire lo que sigue diciendo en el 5, Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino, y vuelve a decir, cree en aquel que justifica al impío, su fidelidad le es contada por justicia. ¿Cómo debemos entender el texto? Mas al que no obra, sino exhibe
o demuestra la fidelidad de aquel que justifica al impío, esa demostración le es contada por justicia. No podemos decir, entonces la demostración es una obra, porque acabamos de entender de que quién es el que da la capacidad y quién es el que capacita para poder exhibir, es Dios. Por lo tanto, nosotros solo somos un instrumento de demostración de Dios al mundo. Dios demuestra su fidelidad y su gran amor a través de nosotros al mundo. Por lo tanto, no hay de qué gloriarnos. No hay nada en lo que nosotros podamos gloriarnos, porque todo desciende de Dios. ¿Están entendiendo? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. A ver, pregunta, Mario. ¿Por qué nosotros decimos amén? Nosotros decimos amén porque amén significa fiel es esta palabra. Incambiable es la afirmación que estamos haciendo. Eso significa amén, que sería esto, amén. Porque viene de fidelidad, y fidelidad es ser fiel. Ser fiel es algo incambiable, algo inmutable. Por eso solamente Dios puede ser fiel. Solamente Dios es emuná. Amén. Porque dice en el libro de Apocalipsis que Él se llama fiel y verdadero. ¡Wow! ¿Qué significa fiel y verdadero? Que no cambia. Nosotros estamos acostumbrados a que todo es relativo. En otras palabras, depende del punto de vista que lo ves, ya puede cambiar. No. Dios no es relativo, hermano. Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación, dice la Biblia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, Él es el único que es fiel. A través de su poder, Él nos hace a nosotros, nos da la capacidad de ser fieles. ¿Y qué significa ser fiel? Demostrar la fidelidad de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Dice, como también David, siguiendo leyendo el Romanos 4:6, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, oiga, a quien Dios, ¿qué dice? Atribuye. A quien Dios atribuye justicia sin ninguna obra. Podemos decir a quien Dios concede. Concede, exacto, Ajá. Cuadra con Filipenses 1:29, porque Romanos 4 dice a quien Dios atribuye justicia. Wow. Sin ninguna obra. Pero si nosotros seguimos pensando que yo tengo que creer para que Dios me atribuya justicia, el creer se me es contado como una obra. Y si se me es contado como una obra, entonces la justicia que Dios derrama sobre mí no es según la gracia, sino según una deuda que Dios tiene conmigo o un salario que Él me tiene que pagar a mí.